inclusive si estábamos enojados, que podíamos orar y que debíamos acercarnos a Dios en oración y que aprovecháramos y sacáramos eso que había en nosotros, esa molestia, esa rabia, esa angustia, y pudiésemos resolver el problema, que el enojo no era un impedimento para orar, de manera que podemos acercarnos a Dios confiadamente y expresarle lo que estamos sintiendo. Ahora, eh, hay muchas otras cosas que vamos a conversar referente a la oración. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es la oración en el pensamiento y la oración a viva voz o con la voz alta, la oración en el pensamiento. Quiero tocar parte de este tema en este momento porque para algunas personas, si no abrimos nuestra boca, si no alzamos la voz, entonces eso no es una oración. Mire, hablábamos la semana pasada de que orar es hablar con Dios, como lo vamos a estar repitiendo hoy. Orar es hablar con Dios. La diferencia entre la conversación que podemos tener usted y yo es que usted no puede conocer mis pensamientos. Usted va a escuchar las palabras que yo le dé, que yo le diga, pero no conoce mis pensamientos. La diferencia con Dios es que Dios sí conoce los pensamientos, de eso hablábamos la semana pasada, que Dios conoce los pensamientos, aún no está la palabra en nuestra boca, en nuestra lengua, y ya Dios la conoce. Esto trae una ventaja, y es que eh, como Dios conoce nuestros pensamientos, nosotros podemos orar en el pensamiento. Nosotros podemos orar en el pensamiento porque Dios conoce nuestros pensamientos. ¿Ok? Entonces, esto nos va a facilitar la situación cuando, por ejemplo, usted va en un servicio público, va en un autobús, va en el tren, va en el metro, va en un avión y, y usted está acostumbrado solamente a orar con alta voz o en alta voz. Entonces tiene que esperar que el avión aterrice para poder orar. No, Dios escucha la oración que usted le hace en el pensamiento, ahí en voz baja, Dios escucha la oración. Y no porque vaya ya montado en el avión y está más cerca de Dios y entonces Dios va a escuchar la oración. No, no, sino es que Dios conoce los pensamientos, no es la distancia, porque Dios es Dios tanto de lejos como de cerca, Dios sigue siendo Dios. Vaya primera de Samuel, por favor, capítulo 1, versículo 9 al 19. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 19. Vamos a dar lectura allí a una porción bastante conocida, pero vamos a hacer el énfasis en la parte allí que tiene que ver con la oración. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 19. Dice la palabra de Dios, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria?
¿digiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Y vamos a usar esta porción para eh, como ejemplo para ver una de las formas también que también usted puede usar para orar. Imagínese, son las 2 de la mañana, 3, 4 de la madrugada, 1:30 de la madrugada, todos en la casa durmiendo, y usted se levantó a orar y empezó a gritar y a hablar con la voz alta, y Dios bendito. Mire, eso van a pensar que usted está peleando ahí en la casa. No, usted puede hablar, o hablar con Dios allí, quedo, en voz baja, allí, incluso mire que aquí da unas características de esta señora, eh, cuando en el momento que estaba hablando, estaba orando, y dice que Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. A ver, ¿cuántos le ha tocado orar de esa manera? Y lo pregunto porque pareciera que hay algunas personas que son como Elí, que nunca les ha tocado orar de esa manera. Nunca les ha tocado orar de esa manera. Elí ignoraba que esta forma era válida también para orar delante de Dios. Esta señora llamada Ana dice que oró a Jehová y lloró. Oró y lloró. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos de un grupo de personas que mandó a preguntar que si en el mes quinto y en el mes séptimo iban a llorar y a hacer abstinencia? Por ningún lado decía por ahí oraremos, ¿no? Sino lloraremos y haremos abstinencia. Pero vemos acá Ana, que dice la Biblia que oró y lloró. Oró y lloró ante la presencia de Dios. Dice, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Este es un buen ejemplo para nuestras vidas y no debemos confundirlo, porque muchas personas piensan que simplemente con haber ya llorado, ya oraron. Y no, una cosa es llorar y otra cosa es orar. Que además de orar, usted puede llorar, sí, abundantemente, todo lo que quiera, pero son dos cosas totalmente diferentes. Orar y llorar. Derramar su alma delante de Dios y plantearle la situación que está viviendo, lo que le está aconteciendo. Usted derrama su alma delante de Dios. Derrame su alma delante de Dios. ¿Qué pasaba con esta mujer? Bueno, la Biblia dice que tenía amargura en su espíritu, estaba atribulada de espíritu. Si usted lee toda la historia, va a encontrar que el esposo de esta señora tenía otra esposa también, otra mujer, y aquí la otra mujer le había dado hijo, pero Ana era estéril, no le había dado hijo, y esto se constituía en una afrenta y era señalada, era, pues, le hacían bullying, diríamos hoy día, ¿no? Le hacían bullying porque no había podido tener hijo. Y entonces, pues, esta mujer estaba atribulada de espíritu
tenía congoja, aflicción, tristeza. Y ¿sabe qué piensa la gran mayoría de las personas? Que una persona, alguien con esta característica, afligido, triste, acongojado, atribulado, con amargura de espíritu, ¿cómo se debe comportar? Ay, mire, es que va tirando todo lo que se encuentra. Ay, y la gente le dice, pero ¿tú qué andas aburrido? ¿Andas qué? Y sé, porque la gente piensa que va a andar así. Y esta señora, esta mujer, este, en vez de ir gritando y peleando, no llegó allá a la iglesia a hacer un escándalo, al templo a hacer un escándalo, sino que allí, quieta, allí derramó su alma, no hizo ruido, sino que habló con Dios y le planteó la situación. La Biblia dice que oró largamente. Probablemente allí salió a relucir el nombre del esposo. Probablemente ahí en esa oración salió a relucir el nombre de, de, de la, de la otra señora, de Penina, creo que se llamaba, no recuerdo bien ahorita. Pero en esa oración larga, Ana expuso su situación ante Dios y le dijo a Dios, si te dignares, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos que aprender de esta mujer, no solamente a que podemos orar allí en voz baja, sino la forma, perdón, las palabras que ella usó. Dice, e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignare mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Y esas son una forma, mire, cuando usted lee acá esto, no pareciera que estuviese enojada. Quizás la oración de nosotros bajo un enojo, una amargura, sería un poquito como de pelea, de pleito, ¿no? Más en esta mujer hay un ruego, hay una súplica a Dios para que Dios le concediera un hijo. Ahora, me llama la atención que el siervo de Dios, Elí, el sumo sacerdote allí en ese templo, como que nunca le había tocado orar así. Y es que ese es el problema cuando no hemos pasado por una experiencia como esa. Lo que hacemos es criticar la vivencia de otro, ¿no? Elí le criticó la forma de orar. Como no la escuchaba hablar, sino nada más allí moviendo los labios, dice la Biblia que la tuvo por ebria, por borracha. Digiere tu vino, le dijo, digiere tu vino. Estás borracha allí, quién sabe qué habrás hecho, y te echaste una pea de esa grande y vienes aquí a la iglesia. Y ese es un problema tremendo, porque este hombre criticó la forma de orar a Ana. Y esto nos debe servir a nosotros de ejemplo, porque una persona tenga una forma diferente de orar a la nuestra, pues eso no es de criticar. Tampoco podemos imponerle nuestra forma de orar a otra persona. Simplemente orientamos de cómo puede orar y que también son cosas válidas. En cierta oportunidad visité una iglesia y yo no, primera vez que iba allí, no conocía sus costumbres y, y bueno, y cuando vamos a empezar el culto, se va a empezar el culto, el que está allá dirigiendo dice, vamos a orar, ¿no? Para comenzar el culto. Y bueno, y yo llegué y como estamos acostumbrados, vamos a orar. Y yo me levanté y empecé a orar de lo más tranquilo. Yo cerré mis ojos para orar y de pronto se me da por abrir los ojos. Y era el único que estaba de pie en la iglesia. Estaban todos de rodillas, incluyendo el que estaba en el púlpito. Detrás del púlpito estaba arrodillado, orando. Y yo quedé ahí viendo para los lados, porque ellos tenían por costumbre
orar de rodillas. Todas las oraciones que ellos hacen, las hacen de rodillas. Yo no lo sabía, ¿no? Y entonces, pues, quedé allí solo, orando de pie con las manos levantadas y los ojos cerrados, como uno acostumbra a orar. Sin embargo, no es criticable, no lo estoy diciendo para criticarlo, sino esa es su costumbre y yo se la respeto. Yo les respeto, ellos se acostumbraron a orar de esa manera. Bueno, Elí tenía que aprender a no criticar esta otra forma de orar. Hay mucha gente que llega a la congregación y allí usted no le va a escuchar decir palabra, pero mire, están allí metidos de cabeza en oración. Déjelos tranquilitos, allí ellos están orando y Dios les está escuchando. Dios les está escuchando. Y a veces pues queremos es que todos estén acá en el altar. Pase, pase adelante, pase. Venga, llore aquí, venga, pase. Y si esa persona quiere estar allá, déjelo tranquilo orando. Lo importante es que ore, que hable con Dios y no los tengamos por ebrios, no los tengamos por borrachos como lo tuvo Eli a esta Ana. Es probable que Eli nunca le había tocado orar así. Nunca había estado acongojado, nunca había estado amargado de espíritu, nunca había tenido los problemas que tenía esta mujer, por lo tanto, no había sentido la necesidad de derramar su alma de esa manera delante de Dios. Entonces, no es criticable. Si tú ves y oyes a alguien orar de una manera como tú nunca has orado, bueno, no la menosprecies ni le impidas orar, déjalo que ore. Esa es su manera de orar a Dios y hay que respetársela. Y vemos que Dios escuchó la oración de Ana. Dios escuchó la oración de Ana. ¿Por qué? Porque le concedió lo que había pedido en oración. De manera que Dios sí sabía. Dios sí sabía lo que Ana le estaba pidiendo. Dios sí sabía. Ahora, así como no podemos imponerle a una persona cómo debe orar, ¿verdad? Tampoco debemos imponer un límite de cuánto tiempo debe orar. No podemos limitar el mover del espíritu. Hay personas que cuando llegan al altar, su mayor anhelo, su deseo durante toda la semana es llegar a ese altar, llegar allí a la iglesia, al altar, y cuando van enfocados en que ellos quieren orar en el altar, y cuando llegan allí al altar, este, el gozo, la alegría que sienten por poder presentarse delante de Dios una vez más, es tan grande ese gozo que rompen en llanto, estallan en oración en otras lenguas, o simplemente sale de su ser un quejido incontrolable y esa es su manera de expresarle a Dios lo que está sintiendo. ¿Ve? Hay que, hay que entenderlo, porque nosotros como espectador lo que tenemos es que dejar que esa persona hable con Dios. Déjelo tranquilo. Si usted vio que llegó y se arrodilló y no se había arrodillado bien cuando ya estaba hablando en lengua, déjelo tranquilo o déjela tranquila. Usted no sabe lo que venía hablando esa persona ya en el camino. Venía en el transporte y venía ya orando, hablando con Dios. Señor, mi anhelo es llegar a tu casa de oración. Señor, ayúdame a llegar. Quiero presentarme delante de ti. Y venía con un anhelo. Ya esa persona venía orando y cuando llegó a la iglesia, ya venía, era más que orando, ¿no? Y cuando llega al altar, revienta a hablar en lengua, déjelo, no le incomode, no lo incomode, déjelo que hable. Está hablando con Dios, no con usted, porque hay gente que le incomoda que el que está al lado se ponga a hablar en lengua. No, bueno, si él está hablando en lengua y usted no está hablando en lengua, pues hable con Dios con el entendimiento y ya. Déjelo, no le incomode la oración al otro. Ese era su deseo, su anhelo, llegar a la casa de oración para hacer esa oración. Bueno, todo eso es válido, no se puede impedir, no se debe impedir, porque la oración es algo personalísimo. Permítame esa expresión,
personalísimo. Es algo de intimidad de la persona con Dios. Eso es entre la persona y Dios, eso es entre usted y Dios cada vez que usted está orando. Eso es algo íntimo, un encuentro íntimo con Dios. Entonces le suplico, le ruego, no interrumpa al que habla con Dios. No lo interrumpa. Mire, no lo digo para mal, pero si algún día estamos en el mismo lugar presencial, estamos en una iglesia, un salón de reunión, y usted me ve allí arrodillado, orando, le ruego, le pido, le suplico, no me llegue y me levante. Hermano, mire, bendito sea Dios. Si usted ve a dos personas conversando, ¿respetaría usted esa conversación de esas dos personas? ¿O se metería? Permiso, no me han llamado, pero no, es que usted lo acaba de decir, no te han llamado, no se ha metido. Deje esas dos personas están hablando. Por eso a los niños le dicen, esto es una conversación de adultos, no se meta. No interrumpa la conversación de una persona con Dios. Espere, terminó de orar. Ok, entonces sí, hable ahora usted con esa persona todo lo que quiera, pero no interrumpa, le ruego por favor, no interrumpa, porque usted no sabe lo que está pasando en el corazón, en la vida de esa persona. Si estaba anhelando, si su deseo era llegar allí para meterse en oración con Dios, entonces usted le va a interrumpir, no lo interrumpa. Mire, decía el salmista David allá en el Salmo capítulo 84, versículo 10, Salmo 84, 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mire el anhelo, el deseo, incluso hay otro versículo que no tengo acá la cita a la mano, pero que dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida, ¿ah? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Había un anhelo, un deseo de esta persona de acercarse a Dios, al tal punto que dice, escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios. Escogería estar a la puerta. David no estaba pensando estar encaramado allá en el altar. Escogería estar a la puerta, y qué bueno que nosotros estuviésemos deseando, anhelando estar, más que sea en la puerta, no para salir e irnos, ¿no? Sino para entrar allí, más que sea estar en la puerta de la casa de Dios, que haya un deseo, un anhelo por ir a presentarnos delante de Dios. Pero cuántas veces se humilla y se menosprecia a alguna persona que se sienta en la última banca sin saber si esa persona ya venía hablando con Dios y lo que le había dicho era, permíteme estar, más que sea en la puerta, Señor. Más que sea allí en la entrada, no importa que no me pasen allá la primera banca, que no importa no llegar al altar, no importa que no me usen allá, no importa, más que sea, Señor, yo reconozco mi condición, yo reconozco mi situación, yo reconozco que fallé, yo reconozco, Señor, más que sea aquí a la puerta, aquí en el rinconcito, no importa, Señor, pero estar en la presencia de Dios. Entonces, si nosotros no sabemos cuál es la condición, la situación, gracias, hermana Joana. Salmo capítulo 24, 7 era el versículo que estábamos comentándoles ahorita. Una cosa he demandado a Jehová. Y entonces, esa persona a lo mejor lleva su anhelo,
en su corazón, pues estar allí, más que sea en un rincón, pero sabe que allí, en esa reunión, derrama Dios bendición y vida eterna. Debo aclarar que David tenía el Espíritu de Dios, estaba lleno del Espíritu de Dios, él sabía de la presencia de Dios morando en nuestros corazones, pero saber que también la presencia de Dios estaba allí en ese lugar, en ese templo, allí, que la gloria de Dios descendía allí porque allí estaba el arca del pacto. Entonces David quería estar allí, más que sea en la puerta, más que sea en la puerta, porque allí residía, moraba la presencia de Dios. Así, hay muchas personas hoy día que recuerdan el lugar donde se han encontrado con la presencia de Dios. ¿Se acuerda usted, los que son casados? A ver, ¿se acuerda usted el lugar donde se encontró por primera vez con esa mujer que ama, las que son casadas? ¿Se acuerdan la primera vez que le dijo, ay, te amo? Ay, sí, yo me acuerdo. Fue allá debajo del arbolito, allá fue en la plaza, allá. ¿Te acuerdas que estábamos y empezamos a recordar? No se nos olvida. Ahora, así hay mucha gente que no se olvidan el lugar donde se han encontrado con la presencia de Dios. Y quizás no hagamos como hizo este Jacob, que levantó allí unas piedras, un altar y dijo, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Quizás no hagamos lo mismo que hizo él, pero recordamos y anhelamos volver allí para encontrarnos con Dios. Sabemos que Dios no habita en los templos, que Dios no está metido en cuatro paredes. En esos templos hechos por manos humanas, allí no habita Dios. Pero hay algo que debemos saber, que ese lugar ha sido dedicado para buscar el rostro de Dios, para que nosotros nos encontremos allí con Dios. Y al estar reunidos allí, entonces Dios envía bendición y vida eterna. Allí Dios envía bendición y vida eterna, más allá de la presencia de Dios morando en nuestras vidas, en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Ahora, con esto yo estoy diciendo que es válido orar en el altar, sí, es válido orar en el altar, pero también es válido orar en la entrada del templo. Es también válido. No es que porque si se arrodilló acá en la entrada, entonces esa oración Dios no la va a escuchar. Claro que Dios la escucha, es válido. ¿Ve? En cualquier otro lugar o espacio de ese salón de reunión, usted puede orar y esta oración puede hacerse incluso en silencio o en voz alta. Se puede hacer con el entendimiento, se puede hacer con el espíritu, como vamos a ver de aquí a un ratito, que hay oración con el entendimiento y oración con el espíritu. Pero estoy hablando del lugar donde se puede orar. Ahora, nosotros en la actualidad, por las circunstancias, usted está allí en su casa, yo estoy acá en mi casa y nos vemos por este medio. Significa de que porque usted no está allá en un lugar donde eh, diga un rótulo en la parte de delante, iglesia, restauración del fundamento apostólico, significa que usted no va a sentir la presencia de Dios allí. No. Si usted le busca allí, Dios se deja encontrar. Porque, insisto, es válido orar en el altar, pero es válido orar, hablar con Dios en el lugar donde nosotros nos encontremos. Podemos conversar con nuestro Dios y allí Dios se encuentra con nosotros. Nos encontramos con Dios y le alabamos y le glorificamos. Bien, entonces esto, y quizás haya algunas cosas más que decir de lo que es la oración en voz baja, allí en el pensamiento. Vamos a hacer una diferencia
esta semana no, la semana entrante, si Dios nos lo permite, una diferencia con lo que es la meditación. Meditar y orar no es lo mismo, porque como hay oración en el en el pensamiento, también está la meditación y son dos cosas totalmente diferentes. De eso, si Dios nos lo permite, hablamos la semana entrante. Ahora, además de orar en voz baja, usted puede orar en voz alta. Tampoco es malo. Usted puede levantar la voz y hablar con Dios en voz alta, sin necesidad de gritarlo o de gritarle. ¿Sí me entiende? Sin necesidad de gritarle. Porque cuando usted ve a mucha gente orando, pareciera que estuviesen peleando con Dios. Le gritan. No necesita gritarle. Levante la voz, pero no le grite. ¿Qué diría usted de una persona que hablara con usted así como usted habla con Dios? Bueno, si usted habla decentemente con Dios, chévere. Pero ponga una oración, escuche, en el internet usted puede conseguir muchísima gente orando y de pronto usted dice, si estuviese hablando, esa persona si estuviese hablando conmigo, ¿qué le diría yo? ¿Qué le diría? ¿Por qué me grita? O sea, nos hemos metido en la cabeza de que para que Dios nos responda, entonces tenemos que levantarle la voz. ¿Será? Pero no es lo que se debe hacer. Lo que debe proceder es esa oración que salga de nuestro corazón, que vaya a la presencia de Dios, porque procede de acá del corazón, sale del corazón. Y entonces esa oración Dios la escucha. Libro de Juan, capítulo 11, versículo 41 al 43. Libro de Juan 11, 41 al 43. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. De manera que esta es una de las pocas oraciones que encontramos en la Biblia que Jesucristo hizo en voz alta y delante de la gente. Lo escucharon los que estaban alrededor y sus palabras fueron, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esto fue dicho en voz alta. Todos los que estaban alrededor escucharon las palabras del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 24. Allí dice la Biblia, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y la oración sigue, pero quiero llamar la atención allí donde dice, alzaron unánime la voz a Dios. Y entonces, esta es una oración ahora no de una sola persona, sino de todo el grupo, de un grupo de personas. Y hay gente que en su inocencia o en su ignorancia, no sé, piensan ¿por qué todos tienen que orar al mismo tiempo? ¿Acaso Dios, cómo va a ser para saber qué le está diciendo cada quien? Bueno, eso es falta de conocimiento. Y a raíz de este pensamiento, de esta forma de pensar, entonces usted va a encontrar una cantidad de iglesias donde solamente uno ora y los demás bajan la cabeza, cierran los ojos, amén, sí, amén, así es, amén. Esa es toda la oración de ellos, porque nada más uno ora y resulta que terminan no orando.
Y ellos terminan no orando, cuando es el momento de todos orar y Dios va a entender y va a escuchar la oración de cada quien, que cada quien está haciendo. Esto es algo que cuando está en reunión, en grupo, se puede hacer tranquilamente, orar todos al mismo tiempo, en voz alta, y esto llega igual a la presencia de Dios. Bueno, lo que debe tenerse en cuenta cada vez que oramos en voz alta es que lo hagamos para que Dios nos oiga y no para que los que están a nuestro alrededor nos oigan. Por eso en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, usted consigue, y cuando ores, Mateo 6, del 5 al 8, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. De esta porción hago el énfasis en la primera parte. Dice, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres, para que la gente vea que ellos sí oran. Bueno, esto no solamente fue allá en el tiempo de Jesucristo, ¿no? Eso sigue pasando hoy. Eso sigue pasando. Y entonces, este, hacen una oración, por ejemplo, que yo les diga, vamos a orar en este momento. Y empiezo yo a orar. Sin orar, vamos a hablar con Dios. Y entonces yo miro aquí los que están conectados aquí, este, y te doy gracias, Señor. Gracias por la hermana Marta que está aquí conectada, Dios mío. Gracias, por el hermano Francisco que no se pierde un culto, está allí, Dios mío, todo el tiempo, la hermana Josefina, mira, bendícele, Señor, gracias. Y yo estoy haciendo la oración para que los que están aquí conectados escuchen que yo estoy orando por ellos. Ay, el hermano si es bueno, ora por mí, se acuerda en las oraciones, pero lo más seguro que en las otras oraciones ni me acuerdo yo, Señor, de ellos, Señor. Los meto todo en un saco, Señor, allá están. Mire. Porque eso es lo que pasa con mucha gente cuando oran para que los escuchen, para ser visto y escuchado de las personas. ¿Ves? Y te pido, Señor, por la hermana Joana, buena gente, Señor, esa hermana es tremenda. Y aprovechamos para echarle la lavadita a la persona allí para que, ay, mire, tremendo el hermano, si eso no funciona. Esa oración no está llegando al cielo, esa oración la están escuchando las personas, porque ese es el objetivo que usted se planteó en esa oración. ¿Ve? Contaba a mi papá una anécdota que él vivió cuando estaba de pastor allá en la iglesia en La Victoria, estado Aragua, en Venezuela, que habían dos ancianos y entonces oraban en voz alta, una pareja de ancianos. Y entonces decía, no voy a decir nombre por supuesto, pero decían, Señor, fulano de tal es un burro, decía la hermana, allá orando, Señor, fulano de tal es un burro. Y el hermano le contestaba allá, Señor, fulana de tal es una mula. Entonces, ¿esa oración estaba haciendo para Dios? No, aprovechaban la oración hasta para pelear ellos entre ellos. ¿Me entiende? Eso no es una oración para Dios, esa es una oración para ser escuchada de los demás. Esa oración se debe evitar. Esa oración se debe evitar. Nosotros debemos procurar hacer la oración para ser escuchado y visto de Dios.
No aproveche la oración a esa que sale en la Biblia que dice, Señor, te doy gracias porque yo no soy como esto. Ayuno 3 veces a la semana y el que estaba al lado no podía, no quería ni levantar la vista. Él estaba orando para el que estaba ahí al lado escuchara la justificación de él delante de Dios. Eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. Cuando usted ore en voz alta, procure concentrarse en la oración y en hablar con Dios. Olvídese de lo que hay alrededor y concéntrese en la oración a hablar con Dios según se haya dado la instrucción para orar. Por ejemplo, si vamos a orar por los enfermos, usted se concentra en orar por los enfermos y si recuerda a alguien que está enfermo, usted lo puede nombrar, pero concéntrese en la oración, no para que el que está al lado esté pendiente de lo que usted está orando. Con esto estoy diciendo que es válido orar en voz alta. Se debe orar en voz alta, incluso cuando estamos de pie, pero estar de pie no es la única forma de orar. Usted puede estar arrodillado, usted puede estar sentado, usted puede estar caminando, usted puede estar inmóvil, estático, o usted puede estar corriendo, usted puede estar con los ojos abiertos, usted puede estar con los ojos cerrados. Igual, todas estas cosas no le van a limitar para orar o conversar con Dios. Escúcheme bien, usted puede estar incluso sobre la cama. Hermano, ¿cómo va uno a orar sobre la cama? No, hay poder, hay que bajarse de la cama. Usted puede estar, mire, yo quisiera que usted le tocara orar en un lugar frío. Yo no sé si allá los esquimales allá en el Polo Norte, este, eh, les tocará orar, quién sabe cómo, ¿no? Porque si la Biblia dice que al hombre le es deshonroso cubrirse la cabeza para orar, ¿eh? Y entonces nosotros tenemos un gorro metido hasta acá porque tenemos frío, igual nosotros oramos allí, aunque la Biblia dice que le es deshonroso al hombre cubrirse la cabeza para orar. Lo ideal sería quitarse el gorro y orar, pero si está allá el esquimal allá tiritando de frío y está orando, ¿y cómo hace para quitarse el gorro para entonces presentarse? Hay situaciones que son excepciones y que nosotros tenemos que tener en cuenta y que hay momentos donde usted, pues, está en la cama, si está enfermo y no se puede mover allí de la cama, entonces no va a orar. Porque hay gente que no, ¿cómo se le ocurre que usted va a orar en la cama? Y si está enfermo y no se puede bajar de la cama, ¿no va a orar esa persona? Claro que puede orar y Dios le va a escuchar la oración, aunque esté montado en la cama. Entonces nosotros tenemos que pensar un poquito antes de criticar a las personas que porque está arrodillado, o que porque está sentado, o porque está caminando, o porque está estático, o porque está orando con los ojos cerrados, eso no se debe hacer. No, mire, este, la pregunta sería, ¿por qué cierran los ojos para orar? ¿Por qué cierran los ojos para orar? Es que en verdad cerrar los ojos no es un requisito para orar. Lo hacemos para evitar distracción, para concentrarnos en la oración, para que lo que esté pasando a nuestro alrededor no nos distraiga. Entonces cerramos los ojos y nos dirigimos a nuestro Dios. Porque cuando usted cierra los ojos, cuando usted o yo cierra los ojos, sentimos confianza, ¿ve? Ya nos aislamos de lo que tenemos alrededor, pero no significa que usted no puede orar con los ojos abiertos, ¿ve? Eso no significa de que no va a orar con los ojos abiertos. Puede tranquilamente y es válida. Es válida la oración. Bueno,
La oración es algo que sale de nosotros. La oración no entra a nosotros. La oración que nosotros hacemos sale de nosotros. Por lo tanto, si sale de nosotros, no nos alimenta. La oración no es un alimento. La oración sale de nosotros. Nosotros somos alimentados por lo que entra a nosotros. Ya lo estuvimos conversando hace varios domingos atrás. Si usted no la ha escuchado, pues puede ir, allí está grabada, quedó grabado. Se llama El alimento del cristiano, que es la palabra de Dios. Por allí usted va a recibir alimentación de parte de Dios. Claro, es Dios el que recibe la oración y Dios lo va a alimentar a usted, pero no es la oración lo que lo va a alimentar, porque la oración es algo que usted hace, sale de usted, son palabras con las cuales usted se comunica con Dios. La oración tampoco beneficia a Dios. No es que Dios se beneficia, se alimenta con oración. No, eso no es verdad, eso es mentira. Dios no se alimenta con oración, y mucho menos la oración que hacemos la gran mayoría: Señor, dame, 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 Señor, necesito, dame. Eso no alimenta. Perdóneme. Dios no se alimenta de la oración de nosotros. ¿Ve? Nosotros podemos darle muchas cosas a Dios y ninguna de esas cosas que le demos a Dios lo va a alimentar. Dios no necesita nuestras oraciones. Nosotros necesitamos a Dios y le buscamos en oración, pero Dios no necesita nuestras oraciones. Entendamos eso. Nosotros buscamos al Dios que necesitamos, lo buscamos en oración. Dice el libro de los Salmos, capítulo 50, versículos 7 al 15. Salmo 50 del 7 al 15. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro, ni macho cabrío de tus apriscos, porque mía es toda la bestia, es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, oiga, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O he de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces, vemos que dice acá bien claro: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. De manera que quites esa idea de la cabeza de que con la oración estamos alimentando a Dios, porque Dios no se alimenta de nuestra oración. Ni nosotros nos alimentamos de la oración. Quítese esa idea de la cabeza que no tiene un fundamento, no tiene una base en la escritura. Ahora, aquí habla de hacer sacrificios de alabanza, sacrifica alabanza. Estas alabanzas tampoco alimentan a Dios. Entienda, Dios ya existía antes que nosotros existiéramos. Dios sigue existiendo aunque nosotros no le alabemos. Él no necesita ser alimentado para existir. Estos son simplemente actos de obediencia, y todo acto de obediencia es contado por justicia. Todo acto de obediencia es contado por justicia. Delante de los Primera de Samuel y 22 nos recuerda que lo que Dios está esperando es que nosotros le obedezcamos. Samuel le dijo: se
Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O Salmo capítulo 147, versículo 11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. De manera que Dios siente es complacencia cuando ve que alguien le obedece, cuando alguien le alaba. Estos son actos de obediencia y entonces se nos cuenta por justicia. Recuerde que la oración es algo, no es alguien. La oración es algo, no es alguien, es impersonal. Lo que pasa es que cuando digo impersonal puede malinterpretarse de que no lo está haciendo una persona. No, estoy diciendo con esto que la oración no es una persona, sino que es algo. ¿Ve? La oración es algo, no es una persona. Nosotros oramos, son las personas las que oran. Las personas las que oran. Por tanto, usted va a recibir respuesta de aquel que recibe la oración. De allí es donde viene la respuesta. Y va a recibir lo que usted le pida, pero no de la oración. La oración no le va a dar respuesta a usted de nada. La oración no le va a suplir a usted nada. La oración simplemente es el instrumento por medio del cual usted se comunicó con Dios. Es un instrumento para comunicarse con Dios. Esa es la oración. El medio, el mecanismo por el cual usted le expresó a Dios, conversó con Dios, lo que sentía, lo que pensaba, lo que necesitaba, y Dios escuchó la oración y es Dios el que va a responderle. Y aprovecho para decirle que Dios no ora. Somos nosotros los seres humanos los que oramos. Dios no ora. Se ora es a Dios, pero Dios no ora. Nosotros somos los que tenemos esa costumbre acá de orar, de hablar con Dios, y hay incluso formas que le hemos dado a la oración para complicarnos la vida. Ya vamos a ver un poquito de cómo se complica la gente la vida a la hora de orar. Bueno, la oración tiene como propósito principal comunicarse la persona con Dios, hacer un contacto, ponerse en contacto con Dios, ¿ve? Y esta oración es la mayoría de las veces con el entendimiento. La oración con el entendimiento para ponernos en comunicación con Dios. Esta oración la hace el alma. El alma genera la oración con el entendimiento. No es el cuerpo, ni es el espíritu el que ora con el entendimiento. Con el entendimiento solamente ora el alma. Donde usted piensa, bueno, tengo esta necesidad, tengo esta situación, voy a hablar con Dios, Señor, me está pasando esto, me está sucediendo aquello y esto. Eso es una oración con el entendimiento. Esa la hace el alma. Pero hay otra oración que es diferente y es que una oración que es para edificación y no confunde edificación con alimentación. Aunque termine igual en ción, no es lo mismo. Es para edificación la oración que entonces hace el espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. La oración que hace el alma, esa oración es con el entendimiento. La oración que hace el espíritu, esa oración es en lengua extraña. Esa oración es en lengua extraña. Y esa oración es para edificación. Así lo dice en 1 capítulo 14, versículo 4. 1 Corintios
14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y esto es bueno y es necesario. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Porque hay una oración con el entendimiento y una oración con el espíritu. Nosotros debemos orar con el espíritu y debemos también orar con el entendimiento. Así dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y de esto poco se habla, de cantar en el espíritu. A la gente le gusta cantar con el entendimiento. Se vuelven artistas dentro de la iglesia. Graban un disco y entonces se hacen famosos dentro de la iglesia porque son salmistas, cantantes, y les gusta cantar con el entendimiento. Pero esa persona no canta con el espíritu. Cuando dice aquí la Biblia, cantaré con el espíritu, pero cantaré también. O sea, que debo hacer las dos cosas. Cantaré también con el entendimiento. Hay que hacer las dos cosas. Cantaré con el espíritu y cantaré con el entendimiento, pero del canto no vamos a hablar hoy. Estamos hablando de la oración. Oraré con el espíritu. Mire que no dice en el espíritu. Hay una diferencia grande. Allí no dice oraré en el espíritu, sino con el espíritu. Pero oraré también con el entendimiento. Son dos tipos de oraciones totalmente diferentes. Ambas oraciones son necesarias en nuestra vida. Se debe procurar orar con el entendimiento y no se debe impedir el orar con el espíritu, o no se debe impedir orar en lengua extraña, pues es una manifestación del Espíritu de Dios que obra a través del espíritu del hombre para darle de qué debe hablar. Bueno, con respecto al hablar en lengua, hay algunos que se oponen. Hay algunas personas que dicen que eso no está válido para el día de hoy, que eso ya pasó a la historia, que eso fue nada más con los primeros allá en la iglesia primitiva, allá por allá. Pero el apóstol Pablo, que escribió Primera de Corintios capítulo 14, versículo 5, muchísimos años después, dice la Biblia, así que quisiera que todos vosotros, así que quisiera que todos vosotros, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, fíjense que aquí incluye a todos los miembros de la iglesia. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. O como dice 1 Corintios 14, 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, está hablando de todos, está hablando de todos. Entonces, está hablando de todos. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, entonces estos versículos dan a entender que todos pueden hacerlo. Todos pueden hacerlo, que no es que está refiriéndose al don de lengua, que es para una sola persona o un grupo de personas en particular, sino que habla de todos hablan en lengua. Entonces, esto para quizás ayudar a algunos que quieren
limitar eso, que ya eso no está válido, decirles que el apóstol Pablo se está refiriendo acá a todos. Incluso hay un versículo que dice, creo que lo tengo más adelante, que dice, no impidáis el hablar en lengua. Estas oraciones, la oración con el espíritu y la oración con el entendimiento, son totalmente diferentes. Entonces no las confundamos, por favor, no las confundamos. Mire, cuando se habla en lengua, esto pareciera que lo hace el alma. Pareciera que la persona es la que está hablando, porque usted escucha que de su boca salen las palabras. Pero no es así. Estas palabras que están saliendo de la boca de esta persona no vienen del alma, no es con el entendimiento. Las lenguas verdaderas, porque las lenguas falsas, que es lo que comúnmente usted escucha por allí, a gran mayoría de las personas, estas lenguas las hacen con el entendimiento. Pero la Biblia habla de las lenguas verdaderas, son lenguas que salen del espíritu, que no son con el entendimiento. Y al no hacer la distinción, por eso es que muchos se confunden y hay tantos engañadores por allí, porque pareciera que es la persona con su alma que habla estas palabras y ellos ignoran que las lenguas verdaderas, son producto de la obra del Espíritu de Dios en la vida de una persona. Le pongo ejemplo. Bueno, si yo de pronto le digo a una persona, para no ofender a alguien, si yo le digo a una persona que manifiesta su deseo de hablar en lengua, alguien dice, mire, yo quiero hablar en lengua, y yo llego entonces, me le pongo en el oído y le digo, bueno, cierre los ojos, vamos a orar. Ya usted va a hablar en lengua. Diga la. Diga ta. Como si de esta forma esta persona va a hablar en lengua. Permítame decirle, me estoy engañando yo y lo estoy engañando a usted. Usted está engañando a esa otra persona. Eso no es hablar en lengua. Ni así se empieza a hablar en lengua, como si yo tuviese que agarrar y empujarlo así. El carro no quiere prender, vamos a empujarlo. Cuando ya vaya con cierta velocidad, metes la velocidad de cambio y entonces el carro va a arrancar y usted va a seguir hablando en lengua. Mentira del diablo. Eso no funciona así. Eso es un engaño. Y entonces la persona se acostumbra a que diciendo ya hablo en lengua. No, eso no es hablar en lengua. Eso es un engaño. ¿Eh? Porque eso requiere de mi entendimiento. El que yo diga la o ta repetidamente, eso requiere de mi entendimiento. Y le estoy diciendo que el hablar en lengua, mi entendimiento no participa. Porque quien va a hablar en lengua es mi espíritu, no es mi alma. La que habla en lengua es mi espíritu. Esto de hablar en lengua no tiene arte ni parte del entendimiento. Por lo tanto, yo no lo puedo forzar a que ocurra. Es el espíritu mío, mi espíritu, el que va a hablar según el espíritu de Dios le dé que hable. Ese es el funcionamiento. Es mi espíritu humano el que habla en lengua cuando el Espíritu de Dios le dé las palabras que debe decir. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 14. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, ¿qué dice? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, en este proceso de adoración a Dios, mi espíritu es edificado, no toma parte en mi entendimiento,
Mi entendimiento queda sin fruto, insisto, pero mi espíritu se edifica. Y esto debe quedarnos bien claro, que hay una edificación de mi espíritu, mi alma y mi cuerpo quedan sin fruto allí. Ellos no participan en esta actividad. Entonces, el hablar en lengua no está sujeto a aprendizaje humano. El hablar en lengua no está sujeto a aprendizaje humano, de que usted va a aprender a cómo hablar en lengua. Eso es un engaño. El verdadero hablar en lenguas extrañas no es algo que se pueda aprender a hablar. Si usted se consigue con alguien que le está diciendo las palabras que debe decir para hablar en lengua, le está engañando. Si se consigue a esa persona y le dice, mire, cuando usted vaya a hablar en lengua, usted dice esto y aquello, él le está engañando. Con mucho respeto digo esto, no es para ofender, sino con todo el respeto. Si alguien le dice que hablar en lengua es repetir una frase en particular, le está engañando. Usted no se ha fijado que la mayoría de la gente que por ahí que dice hablar en lengua, la mayoría de esas lenguas empiezan por la letra R. Eso no son, eso no es un lenguaje, eso no es algo que usted pueda aprender. Conocí una gente hace bastante tiempo donde ellos dividían su iglesia, ponían por grupo la iglesia, ¿no? La separaban en grupo y entonces cada grupo de esos 7 grupos que hacían en la semana, entonces tenían un día asignado en la semana para ellos hablar en lengua. Entonces, si usted pertenecía al grupo número 1, usted hablaba en lengua el día lunes. Y si pertenecía al grupo número 2, entonces a usted le corresponde hablar en lengua el día martes. Y como le toca el día martes, no puede hablar el lunes ni el miércoles. Y si pertenecía al grupo número 3, entonces su día de hablar en lengua es el día miércoles. Allí, el día miércoles, usted va al culto y ese día le toca hablar en lengua a usted. Semejante disparate. Eso es un disparate. No se deje engañar, por favor. No se deje engañar. Si usted le pregunta a alguien, mire, cuando usted habla en lengua, ¿qué palabras dice? Y esta persona le contesta repitiendo cada una de las palabras que usa esa persona. Bueno, déjeme decirle, mi hermano, que se perdieron los cobritos allí. Perdieron los cobritos allí. ¿Eh? Simón se perdió esa platica. Simón el mago que pensaba que, y ahorita hay escuelas para aprender a hablar en lengua. Se perdió esa platica. Porque el don de Dios no se compra con dinero, ni es una jerga o palabrerío que la persona vaya a aprender para decir. Entonces, esas cosas, sáquela, póngala a un lado, porque es la comunicación con Dios directa. Usted le pide a Dios que le llene de su espíritu y Dios, por medio de su espíritu, hará que el espíritu humano, su espíritu, hable en lengua. Bueno, una de las cosas que no se deben impedir a ningún creyente es el hablar en lengua. Se debe animar más bien a la persona que busque el poder hablar en lengua, pero no lo impida, jamás. Si impedimos a alguien hablar en lengua, le estamos impidiendo que esa persona se edifique. Y si alguien quiere que tú no ores en lengua, entonces yo lo que le puedo decir es que esa persona no quiere que usted sea edificado y que esa persona le sirve que usted siga siendo un niño y que a los niños son aquellos a los que se puede engañar fácilmente. Entonces, en el fondo, esa persona lo que quiere es tenerle bajo control, dominado, engañado, porque usted nunca va a crecer, usted nunca se va a edificar, usted nunca va a tener una relación íntima con Dios, un contacto con Dios. Necesita hablar en lengua, no permita que se lo impide. Las lenguas extrañas son señal para los incrédulos, pero son edificación para el espíritu
del creyente. Y cuando alguien está hablando en lengua y Dios quiere edificar a los que están escuchando esas lenguas, entonces Dios se encargará de levantar a alguien allí para que interprete esas lenguas que están diciéndose en voz alta. Mientras tanto no haya intérprete, eso es algo personal entre el creyente y Dios y nosotros tenemos que respetarlo. Si esa persona está hablando en lengua, pues entonces debemos respetar. Mire, me pasó en una oportunidad. Estábamos en un retiro, y habían unas jóvenes hablando en lengua. Y yo estaba por allá en otro lugar, allá sentado allá, y fueron corriendo a buscarme. Estaba yo muchacho, y fueron a buscarme para que viniera a interpretar qué estaban diciendo esas jóvenes allí que estaban hablando en lengua. Y cuando, claro, no me dijeron para qué me estaban llamando, sino que venga acá, venga acá. Y salimos allá a ver qué. Cuando llegamos allá, llegan y me dicen, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Primero, yo no soy intérprete de lengua, no tengo el don de interpretación de lengua. Y segundo, se estaban era gozando allí con Dios, están, lo que tienes que procurar tú también, ah, gozarte con el Señor, se están edificando, déjalas en paz. ¿Cuál es el problema que estén hablando en lengua? Entonces queremos hacer toda un espectáculo de las cosas cuando eso es un encuentro con la persona y Dios. Eso es algo íntimo allí de la persona con Dios. Se está edificando. Si Dios quiere que los que estamos alrededor entendamos qué están diciendo, pues entonces Dios se encargará de levantar un intérprete. Y vea que estoy hablando de un intérprete, interpretar la lengua. Eso es otra cosa totalmente diferente. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 28, allí dice bien claro lo que debe hacerse. Primera de Corintios 14, 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Por qué para sí mismo y para Dios? Porque el hablar en lengua es un encuentro con Dios, eso es algo íntimo. Eso es algo allí entre la persona que está hablando y Dios. Lo que pasa es que últimamente se ha desvirtuado y pasan a alguien a predicar y entonces si no habla 4 o 5 palabras en lengua antes de empezar a predicar, entonces no puede empezar a predicar. Eso son desviaciones de la verdad. O está hablando en el medio de la predicación y sale hablando en lengua y supuestas lenguas allí. Eso no es lo que se debe hacer. Eso es un desorden. El hablar en lengua es algo íntimo con Dios, es algo especial y que no se debe prohibir, impedir, toma su lugar, toma su momento y tiene su tiempo. Si usted habla en lengua intencionalmente, con su entendimiento, está perdiendo el tiempo, porque esas lenguas no se las ha dado el Espíritu de Dios. Esas lenguas usted las imaginó, las maquinó, las planificó con su entendimiento para decirlas. Esas no vienen del Espíritu de Dios. Cuando una persona habla en lengua de forma intencional, por más que ni ella misma entienda lo que está diciendo, no por eso significa de que son lenguas verdaderas, porque vuelvo, insisto, está hablando intencionalmente. Estas lenguas no son verdaderas. La voluntad es inherente al alma, no al espíritu. Las cosas que hacemos voluntariamente tienen que ver con el alma, no con el espíritu. Las cosas que hacemos involuntariamente tienen que ver con el espíritu, no con el alma. Bueno, puede que logre engañar a las personas que no tienen mayor conocimiento, y, y que alguien lo tenga como muy espiritual, pero lo grave de esta situación es que él mismo se está engañando. Esa persona que habla en lengua por su propia cuenta o de su propia voluntad, él mismo se está engañando. Y bueno, vive en una mentira, así como los que fabrican los ídolos.
Los que fabrican ídolos saben que ellos mismos se están engañando. Dice Isaías 44, 18 al 20. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Entonces, lo mismo pasa con el que pretende engañar de que está hablando lengua verdadera cuando en realidad eso las ha inventado, las ha fabricado él mismo. Están con sus ojos cerrados, su corazón no entiende, no han conocido a Dios ni cómo Dios trabaja o Dios actúa. Según de Timoteo 3:13, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y esto es lo que ha pasado en muchas organizaciones con lo que es el hablar en lengua. ¿Ve? Gente que está engañando y siendo engañado porque han tomado el hablar en lengua como algo que pueden ellos manejar a su antojo cuando ellos quieran hacerlo. Las verdaderas lenguas, el hablar en lenguas de forma verdadera, eso es de forma introspectiva, es involuntaria, fluye del interior, dejando el intelecto inoperante. Mi espíritu toma el control de mis cuerdas vocales y expresa en otras lenguas las palabras que el Espíritu de Dios le dice que hable. ¿Sí me entendió? Eso es algo que brota, es algo que sale, que fluye de forma incontrolada, aunque no desordenada, pero sí incontrolada, brota, sale de pronto de la boca de la persona, porque el espíritu de la persona toma el control de las cuerdas vocales allí y expresa una alabanza a Dios según el espíritu le da que hable. Fluye desde lo más profundo del ser, es espontánea, introspectiva, la inspira el Espíritu de Dios, por lo que si las impedimos, entonces nos oponemos al Espíritu de Dios, quien es el que está hablando. Y en esto quiero hacer una observación porque no es el Espíritu Santo el que habla en lengua. No es el Espíritu Santo el que habla en lengua, es nuestro espíritu el que habla las palabras que el Espíritu Santo le dé que hable. ¿Por qué? Porque hay que hacer una observación y es que hay lenguas engañosas que son producto de espíritus inmundos. Y estos espíritus inmundos sí se pueden enmudecer. Recuerdo una oportunidad, estábamos hablando con una señora que nosotros sabíamos que no tenía uno, sino que tenía varios acompañantes, ¿no? Tenía varios espíritus allí dentro de ella, una persona que lamentablemente, pues, una vida bastante deteriorada por los espíritus inmundos que estaban en ella y ella estaba cómoda con su situación. Y estábamos conversando y de pronto ella dice, yo también hablo en lengua. Y arrancó a decir un poco de jergas allí. Y me quedo yo analizando lo que está haciendo la señora y me doy cuenta que no era ella, sino un demonio que estaba en ella. Y le digo, en el nombre de Jesús, enmudece. Y esas lenguas cesaron insofacto. En el acto. Porque no era el espíritu de la señora el que estaba hablando inspirado por el Espíritu de Dios, sino que era un demonio que se estaba haciendo pasar por hablador de lengua. En el nombre de Jesús te ordeno, enmudece. Inmediatamente cesaron las lenguas. Entonces, tenemos que entender que va a llegar mucha gente dentro de la iglesia que va a engañar, incluso es poseído por demonios que se hacen pasar por espirituales, hablando en lengua, y entonces necesitamos discernimiento de espíritu para saber si ese espíritu es de Dios o no es de Dios. Probad los espíritus, me manda la escritura. ¿Ve? Entonces, con todas estas cosas tenemos y debemos tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado.
La oración en lengua verdadera es la que procede del espíritu del hombre, inducida por el Espíritu de Dios sin intervención del alma. No se mete el alma, el entendimiento, dice la Escritura, queda sin fruto. Allí no tiene arte ni parte el alma. Primera de Corintios 14:14, ya lo leímos, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si luego de que alguien hay alguien que haya hablado en lenguas de forma verdadera y usted va y le pregunta, ¿cuáles fueron las palabras que él dijo? Esta persona es incapaz de repetir las palabras que acaba de decir. Quizás Dios le permita interpretar lo que quiso decir con esas palabras, porque Dios puede darle interpretación para esas lenguas, pero no va a ser capaz de repetir las palabras que dijo cuando habló en lengua. Entonces, ahí hay una diferencia y nosotros podemos ver allí cuando una persona habló en lengua de forma verdadera y no de forma no verdadera. Bueno, la oración no es un hábito. Vamos a terminar, téngame un poquito de paciencia. La oración no es un hábito, debe ser una necesidad de nuestra vida. No es algo que nosotros vamos a habituarnos a hacer, no, es que yo todos los días cuando me levanto, entonces oro, y todos los días a las 2 de la tarde yo oro, y todos los días a las 6 de la tarde yo oro. Entonces, como Daniel oraba 3 veces al día, yo me habitué a orar 3 veces al día. La oración no es un hábito, la oración es una necesidad, algo que nosotros necesitamos hacer, y entonces, pues, yo necesito comunicarle a Dios lo que siento, lo que pienso, lo que creo, cómo estoy, cómo me siento. Es una necesidad. Ponga el ejemplo de cuando usted quiere hablar con alguien. ¿Ve? Se enteró de algo o le pasó un problema, tiene alguna dificultad o tiene una duda y quiere resolverla en el momento. Usted va a decir, necesito hablar con fulano de tal. O si le va a reclamar algo, es que ahora me va a escuchar, necesito hablar contigo. Vamos a sentarnos a hablar, necesito. Usted no le dice, tengo el hábito de hablar contigo, vamos a sentarnos. No, necesito hablar contigo. ¿Ve? Para exponer lo que estoy sintiendo en el momento es una necesidad, no es un hábito. ¿Ve? Algo que a usted le interese mucho, usted quiere comunicárselo a alguien, entonces usted necesita hablar con esa persona, la llama, la busca, mire, vamos a hablar, está pasando esto, mira, me encontré esto, mira, te voy a compartir esto que acabo de ver. Y usted, como tiene la necesidad de hablar con esa persona, la busca. Ahora, si usted no tiene la necesidad de hablar con esa persona, usted no la busca. No le dice nada. Y esa es la situación de muchos cristianos, que no tienen nada que decirle a Dios, por lo tanto, no lo buscan, no tienen la necesidad de hablar con Dios, no lo buscan. ¿Qué deben hacer en nosotros? La necesidad de hablar con Dios, de contarle, de comentarle las cosas que están pasando. ¿Usted conoce algún chismoso? Ay, se entera de algo que está pasando y ese chismoso, es que no me aguanto, mire, ya voy a buscar a alguien a quien contarle lo que está pasando y ese chismoso, bueno, ese chismoso trabaja con la necesidad que hay en su vida, ¿no? Necesita hablar, si no me reviento. Ojalá nosotros convirtiéramos esa forma de vida que tenemos mucho, que nos encanta chismear, ojalá la transformáramos y procuráramos comentárselo a Dios. O cuando le llegase un chismoso a decir algo, usted de pronto le dijera, y ya se lo dijiste a Dios.
Así como le decimos, y fulano de tal ya lo sabe, y ya le dijiste, ¿ya? Y que le dijéramos, y ya se lo dijiste a Dios, ya hablaste con él, para que vea cómo ese chismoso se le bajan las alas. Si tanta necesidad tiene de hablar, ¿por qué no lo fue a hablar con Dios? ¿Por qué primero no se lo chismeó a Dios? Mira, entonces estas personas, lamentablemente, que se dedican al chisme, son las que menos oran, porque no tienen a Dios como esa persona que le va a quitar la picazón de la lengua, que le da una piquiña en la lengua y hay que decírselo a alguien. Ojalá sintieran picazón, pero para ir a hablar con Dios, sintieran la necesidad de acercarse a Dios, de conversar con Dios, porque eso es lo que es orar, conversar con Dios. Es establecer una conversación con Dios, y mientras conversamos con Dios, mientras más tiempo pasamos con Dios en oración, entonces más vamos a conocer a Dios como persona. Mientras más conversamos con Dios, lo vamos a conocer como persona. Y mientras más pase usted tiempo con la palabra de Dios, entonces va a conocer a Dios por medio de su palabra. Y son dos cosas totalmente diferentes y que las dos necesitamos. Necesitamos pasar tiempo con la palabra de Dios y necesitamos pasar tiempo con Dios. Y cuando aquí hablo de la palabra de Dios, cuidado con malinterpretar y entonces, entonces es la palabra de Dios es Jesucristo. No, eso es otra cosa y no me meta aquí, no me haga ese sancocho. Estoy hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido. Mientras más tiempo usted pase conociendo la palabra de Dios, más va a conocer a Dios, que ha dicho, como lo ha dicho, cómo actúa. Y mientras más pase en oración, entonces va a conocer a Dios en la intimidad, en ese acercamiento con Dios. Y esas dos cosas son necesarias, imprescindibles en todo creyente. Debemos procurar hacerlo. Con esto quiero decirle que no hay un tiempo estipulado, una hora definida para orar. Porque de pronto sale por ahí alguien, es que como la Biblia habla de la hora tercera, de la hora novena, iban a la oración entonces hay que orar en la hora novena. No se meta en esos rollos. No hay una hora específica para orar, basta con que usted sienta la necesidad de orar. No es que son 10 minutos, no es que es una hora, no es que 2 horas al día, 10 horas al día. No hay un tiempo establecido. Póngase a usted a pensar, cuando usted va para donde su comadre, para donde su compadre, para donde su amigo, para donde su hermano del alma, y entonces usted habla y habla y habla y habla y habla y habla, y hasta cuándo van a hablar. No, es que usted está hablando con su comadre y ahí nadie la va a interrumpir. ¿Quién le pone límite? ¿Quién le pone hora? Pero para Dios sí le ponemos hora. No es media hora de oración. No, eso no es así. Nosotros tenemos que sentir la necesidad de orar a Dios siempre durante el día. Y de eso hablaremos con el favor de Dios la semana entrante, porque ya el tiempo se nos ha ido más de la cuenta. Y entonces va a depender de la disponibilidad de tiempo que usted tenga. Si usted tiene bastante tiempo para dedicarlo a la oración, dedique la oración. El otro allá no lo tiene. Entonces, pues nosotros tenemos que aprender a hacer un equilibrio y no podemos obligar a las personas a hacer algo porque hay un tiempo. La oración puede ser muy elaborada o puede ser una oración muy sencilla, pero igualmente son válidas. Le pongo un ejemplo. Usted va a almorzar y resulta que le pusieron aquel plato de comida ahí en la mesa, bien sabroso, estaba delicioso, y entonces usted va a dar las gracias. Imaginemos en este momento que usted le va a dar las gracias a su esposa por el alimento que hizo y le presentó ahí en el plato. ¿Cómo lo hace si va a ser de forma elaborada? Una forma complicada.
mi amor, qué manos tan, diligenciosas, que, mezclaron esta comida tan apetecible, agradable al paladar, explotó ese sabor, para decirle gracias. Oiga, tanta vuelta para decir gracias. Ah, cuando simplemente puedo decirte que el del almuerzo te quedó sabroso hoy. Gracias. Pero hay gente que se complica al hablar. Y entonces, si quieren orar de la misma manera, Señor, te doy gracias porque tú eres magnífico, Señor. Mira que agarraste, si hiciste esto y aquello, y empiezan a dar vuelta para decirle, gracias, Señor, por haberme provisto hoy este almuerzo. Se le enfrió la comida dando vueltas allí para hablar. Se complican la vida. Les decía el domingo pasado, hay que buscar un diccionario para entender la oración. Esta mixtura que hoy has provisto, Señor, por Dios. Ojo, no es que esté mal, pero no se complique la vida. Dígalo con sinceridad, con sencillez, Señor. Agradezco porque hoy me has provisto una vez más, me has dado, Señor, este alimento. Gracias, Señor. Quizás hay tantos que no tengan hoy para comer, pero tú hoy me diste a mí de comer. Y puse el ejemplo de comer porque la gran mayoría de los cristianos, al menos antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena, aunque sea, dan gracias. Pero eso es válido para cualquier oración. No complique las oraciones cuando puede hacer una oración sencilla delante de Dios. Bueno, 3 cositas más y terminamos. Sencilla, rapidito. Una oración no es una repetición. Una oración no es una repetición. Imagínese usted que usted va a hablar con su amigo hoy o con su amiga hoy y le dice, mm, estaba ya en la casa y me torcí el pie. Y vamos a simplificar la información para que no nos alarguemos porque estamos fuera ya fuera de tiempo. Y mañana va otra vez donde el amigo o la amiga y le dice, estaba ya en la casa y me torcí el pie. Al tercer día vuelve a la casa de su amigo y le dice, estaba ya en la casa y me torcí el pie. Usted a lo mejor la segunda vez o la tercera vez dice, uy, qué raro, como que le está dando como Alzheimer, se le están olvidando las cosas. Ve, me dijo otra vez lo mismo. Qué raro. Todavía usted en la duda. Va al quinto día otra vez a la casa y le dice, estaba ya en la casa y me torcí. Entonces ya usted le va a decir, no, ya vaya, es la quinta vez que te tuerces el pie o me estás diciendo todavía la primera vez. Ah, no, es que fue que me torcí el pie, entonces. Ah, te torciste el pie. Y vuelve toda una semana, 2 semanas, estaba ya en la casa y me torcí. No, se le corrió la teja, algo está pasando, se volvió loco. Lo que hace es repetir y repetir y repetir. Y con esto no estoy diciendo que nosotros no podamos hablar del mismo tema con Dios, pero el mismo tema usted puede expresarlo con otras palabras, incluso decirlo desde lo más profundo de su corazón o decirlo de forma superficial, o hacer la misma petición, pero ya no por la misma persona, sino ahora para otra persona. Señor, ayer te pedí por el hermano fulano de tal, que lo bendijera, y hoy te quiero pedir por el hermano Perencejo. Señor, ayúdale, guárdale, protégele. Está haciendo la misma oración, pero ahora para otra persona. Varíe la conversación. Es que está conversando. Orar es conversar con Dios. Eso es orar. Entonces, no se trata de simplemente repetir, porque ya toca. Es que llegó la hora de orar, entonces hay que repetir el Padre Nuestro otra vez. No, ore y exprésele a Dios lo que usted en el momento está sintiendo. La oración
no es un arma. La oración no es un arma. Usted va a encontrar por allí tanta gente. Es que el arma de la oración es un arma poderosa. La oración es un arma. La oración no es ninguna arma. Mire, si la oración estamos diciendo que es hablar con Dios y después usted dice que la oración es un arma, ¿significa que usted está apuntando a Dios? ¿Sí me explico? Si la oración es un arma, usted está apuntando a Dios, pues usted está hablando es con Dios. Usted no, para orar no se dirige a otra persona, se dirige a Dios. Entonces, si la apunta con el arma, entonces, ¿para qué? ¿Para que Dios le dé lo que usted le está pidiendo? La oración no es ninguna arma. Es un mecanismo, un medio por el cual nos comunicamos con Dios. Entonces, sáquese esas cosas que le han metido por ahí a la gente a la cabeza, porque nosotros no usamos la oración como un arma. La oración no es ninguna arma, es un instrumento para un mecanismo para comunicarnos con Dios. Y en la oración, le hablaba de que es algo íntimo con Dios y nos permite entrar en lo secreto de Dios. Así dice Jeremías 23:18 y 23:22 de Jeremías. Leemos estos dos versículos y lo dejamos hasta allí, porque ¿quién estuvo en lo secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Y dice Dios, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y no habrían hecho volver, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, la oración nos permite entrar en lo secreto de Dios. Nos permite acercarnos a Dios de una manera que podamos entender las cosas de forma íntima, de forma que Dios nos va a revelar lo que más nadie sabe o lo que está oculto. Por la oración nosotros nos acercamos a Dios para que Dios entonces en esa conversación que va a tener con Él nos dé a conocer lo que está ocurriendo, lo que Él quiere hacer, lo que quiere decir. Y esa es una de las tantas funciones que tiene la oración. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Hay bastante más cosas que decir. Con el favor de Dios, el domingo entrante, le volveremos a retomar el mismo tema de la oración. Que Dios me les bendiga de una manera especial.